Muy bien, ¿cómo están? Buenos días, un gusto saludarlos de nuevo. Espero que estén bien de salud, espero que se estén preparando adecuadamente, tanto mentalmente como físicamente para la prueba que ya viene la siguiente semana. Y bueno, con todo cariño y aprecio, cada día siempre se les prepara los temas con la mejor calidad posible y esperando siempre que ustedes sepan aprovechar lo que uno les prepara, ¿no? Y bueno, espero que también que estén practicando las tareas, ¿no? Que los prácticos estén siendo realizados a conciencia por ustedes y de alguna manera los prácticos van a servir siempre para reforzar lo que aprendemos en la clase, lo que aprendemos en cada tema. Les estoy diciendo esto porque he revisado la plataforma hace unos momentos antes de ingresar a la sala de clases y solamente un estudiante me ha mandado la tarea que corresponde a hoy, ¿no? Espero que hayan hecho la actividad, espero que no vaya a revisar solo con esa única estudiante, ¿no? La tarea, porque no tendría sentido que yo revise la tarea con ustedes ahora si nadie más ha hecho la tarea, ¿no? Entonces no van a entender de qué es lo que estamos tratando en la revisión de la tarea y así tampoco va a haber preguntas o va a haber cuestionantes o dudas, ¿no? Las tareas siempre sirven para sembrar la duda, para generar dudas. Me alegra mucho que las autoevaluaciones igual la estén haciendo y si se dan cuenta ustedes, generan duda. Cada vez que ustedes practican algo, cada vez que ustedes hacen algo, siempre va a generarles una duda y esa duda la tienen que resolver o disipar ahora que están estudiando y no el día del examen, ¿no? Ya cuando estén en el día del examen, ahí ya nadie les va a disipar dudas. Las dudas se van a resolver ahora, en estos momentos en los que toca revisar tareas, en los que toca hacer autoevaluaciones a ustedes en la plataforma, en esos momentos es que son propicios para resolver sus dudas, ¿ya? Espero que estén trabajando los prácticos, espero que estén practicando, como el nombre lo dice, práctico, ¿ya? No son extensos, son cortitos, son de una página los ejercicios que les mando. Y bueno, sin más que argumentar, les doy la bienvenida una vez más a la clase de lenguaje. Espero que sea útil para ustedes el día de hoy y tengan un día productivo el resto de esta jornada. Vamos a empezar nuestra clase revisando la tarea que les envié a la plataforma. Vamos a ver cómo les ha ido. ¿Ok? A ver. Estamos ya en la unidad 3, son los ejercicios de la primera parte que vimos ayer. En cuanto estamos hablando de la morfología, ¿no? La morfología de la palabra, la estructura de la palabra, cómo está formada la palabra. ¿Listo? De esos detalles estamos hablando en este tema. En la primera parte había que dividir la palabra que tienen ahí en morfemas. ¿Listo? Había que dividir en morfemas. Esos morfemas, recuerden, los tres morfemas que hemos visto que son básicos, ¿no? El lexema por un lado, lexema o raíz, ¿no? Por un lado, y por otra parte están los afijos. Estos afijos pueden ser el sufijo y el prefijo. Les había dicho yo que hay muchos otros afijos metidos dentro del grupo, pero en este curso lo único que nos interesa aprender son los prefijos y los sufijos, ¿ya? Esos tres elementos había que encontrar aquí en estas palabras. Y así tenían la palabra número 1, bancada, que está dividida en dos morfemas, el lexema banc y el sufijo ada, formando bancada. No se olviden de las rayitas, ¿no? O de los guioncitos. Bank, el lexema tiene ahí el guioncito porque se supone que ada, su sufijo, va a ir pegada o pegado a ese lexema, como cuando ya escribimos completa la palabra sin segmentar en morfemas, bancada. ¿Listo? ¿Cómo han separado canadiense? ¿Cómo han separado canadiense? ¿Me están escuchando? Hola, ¿me están escuchando? Buen día, licenci. Yo Bueno, ya, separé, buenos días. Ya, a ver, dime. hice la tarea Ya, número dime.
pasé al grupo o a la plataforma porque no podía pasar en la computadora. Ah, Pero ya lo está hice en un perfecto. cuaderno. Dice, yo lo separé el prefijo K, el morfema NAT y el sufijo bien, iense. Tengo que entender que separaste así de esta manera, ¿cierto? Sí, cierto. Ya. Muy bien, voy a hacer una aclaración aquí. Si la están trabajando en un cuaderno, la tarea, no hay problema. Sáquenle una foto, sáquenle foto a su cuaderno y súbanlo a la plataforma en formato de foto. No hay ningún problema, ¿ya? Perfecto, me gusta que trabajen, ¿ya? Yo sinceramente no los veo en casa, ¿ya? No estoy con cada uno de ustedes donde van. Así que no sé, lo dejo por eso los prácticos a conciencia, ¿no? Trabájenlo. Sé que tienen que subirlo en algún momento a la plataforma, eso también ustedes lo saben, pero traten de siempre trabajarlo en el tiempo que corresponde el práctico, ¿ya? Bien, me gusta que estén trabajando en el cuaderno. Si lo están haciendo así, perfecto. Les toca sacarle foto y subirlo a la plataforma, no hay ningún problema en ese sentido, ¿ya? Muy bien, ahora revisemos esta palabra. ¿Cómo se van a dar cuenta ustedes que es lexema y que lo que sobra es otro morfema, puede ser prefijo o sufijo? Aquí no pueden separar K de nat, ¿ya? No pueden. ¿Por qué? Fíjense, si yo separo no tienen sentido, por si acaso, ¿ya? Pero si lo dejo canat, fíjense, ahí yo puedo armar Canadá, Canadá. Le añado una A y puedo armar una A. Puedo armar canadiense. ¿Se dan cuenta? Ese es el lexema. El lexema siempre es la raíz que les permite armar una nueva palabra añadiéndole un prefijo o un sufijo. Miren, ¿cómo más puedo? Si yo le añado a canat adelante, anti, anticanatiense. ¿Se dan cuenta que el lexema es canat? De ahí en base a ese canat, yo puedo armar nuevas palabras, añadiéndole un prefijo, añadiéndole un sufijo, ¿no? Canadá, canadiense, anticanatiense, ¿no? Entonces, tu lexema, tu raíz, es canat. Y tu prefijo, perdón, tu sufijo, ahí es iense, ¿ya? Entonces, canat es tu lexema, iense es tu sufijo, ¿ok? Espero que vayamos agarrando la idea a medida que sigamos revisando. Cantaba. Se los voy a hacer esto. Por ejemplo, aquí en cantaba, cant es el lexema o la raíz y aba es el sufijo. ¿Ya? Es el sufijo. Ahora te explico para que se den cuenta otra vez. A cant yo puedo añadir canto, cantan, cantamos, cantaban, cantó. ¿Se dan cuenta? Se le puede añadir cualquier otro morfema sufijo ahí y cant no va a variar nunca. Cant va a quedar invariable. Cant, ¿no? No va a modificarse nunca porque es el lexema, es la raíz. Los lexemas o las raíces, recuerden que tienen significado y además son la base para construir nuevas palabras. Entonces, encantaba, el lexema, la raíz, la base es can't. A ese can't yo puedo añadirle cualquier otro morfema, ¿ya? Y de alguna manera va a generarse una nueva palabra e incluso van a generarse nuevos significados. ¿Ok? Bien, sigamos. Descuentan. ¿Cómo trabajaron descuentan? ¿Cómo separaron? Ya, muy bien. Ok. ¿Qué más? Y an, ¿no? Tiene que darles an. Muy bien. Aquí en descuentan, correctísimo. Tiene un prefijo que es des que es su prefijo. Cuent, el lexema. Y an es el sufijo. ¿Ok? Aquí en Quent tendría yo que ponerle un guioncito antes de Quent y otro guioncito después de Quent. ¿Por qué? Porque aquí vemos que un sufijo se va a pegar a Quent y un prefijo también se va a pegar después de Quent. ¿Ya? Es la raíz, es el lexema. Ahora,
Correctísimo, la separación está correcta. ¿Por qué? Porque quent es el lexema raíz y yo puedo añadir nuevos morfemas ahí y construir unas nuevas palabras. Por ejemplo, cuento. Se mantiene quent. ¿Ya? Aquí, como es un verbo irregular, contar, ¿ya? Entonces en algunos momentos va a ser contar, ¿no? Eso lo vamos a ver cuando estemos viendo verbos, ¿ya? Por lo pronto, quent es la raíz, no lo duden nunca. Cuentan, cuento, ¿no? Esa es la raíz. Garantía, ¿cómo trabajaron garantía? Garantía. ¿Ya? Correcto. Muy bien. Perfecto, ya le han entendido. Garantía. Aquí yo puedo añadir una E y diré garante, ¿no? Por eso es el lexema. Garantizar, garantizar, ¿sí? Entonces fíjense que mi lexema me permite seguir añadiendo nuevos morfemas, sufijos en este caso, y me van generando nuevas palabras. Perfecto, han entendido muy bien, ya van agarrándole el hilo, muy bien. Ahí vamos, ahí vamos. Esos son sufijos. Lo que está con verde son prefijos y lo que no está resaltado son lexemas. Interminable. ¿Cómo trabajaron interminable? ¿Ya? Interminable. Ya. Yo les cuento que termin, bien, hasta ahí, y hable. ¿Ok? Hable. Ahora te explico por qué termin y no termi. ¿Por qué? Porque a termin le puedo añadir una O y es Puse termino. termin, lo dije mal. Ah, perfecto, bienísimo, felicidades, correcto, has trabajado excelente. Entonces, sí, termin es el lexema, es la raíz, porque yo puedo añadir una O y digo termino, ¿o no? Termino. De ahí viene terminable. O terminamos, terminamos. Se le puede seguir añadiendo, ¿no? Por eso termin va a ser tu lexema, porque se le puede seguir aumentando, se le puede seguir añadiendo otros morfemas. Lanzamiento, ¿cómo trabajaron lanzamiento? Esta pudo haberles costado un poquito. Ya, ahí está. Así tuvieron que haber separado. Lanzamiento. Por ejemplo, aquí a lance yo puedo añadir lanzar, ¿no? Lanzar. Puedo elegir lanzamos, ¿no? Sí. Lanzamos. De ahí, lance es tu lexema. Excelente. ¿Ya? Y amiento viene a ser tu sufijo. Ponencia. ¿Cómo trabajaron ponencia? Pon, así, encia, ponencia. ¿Por qué? Porque aquí yo puedo añadir poner, puedo añadir una E solamente y diré pone, puedo añadir un hemos, ponemos, ¿ya? Ahí está. Por eso pon es tu lexema y encia es tu sufijo. Y aquí era amiento y aquí era hable y tenías un prefijo in acá. ¿Listo? Muy bien. Ahí están. Tu lexema, entonces aquí era pon. Reciclar. ¿Cómo trabajaron reciclar? Reciclar. Muy bien. Correcto. ¿Ya? Correcto. Aquí tienen. Perfecto. Eso sí trabajaron muy bien. Aquí tienen un prefijo re y un sufijo ar. Y recicl es el lexema. Yo puedo añadir reciclo, recicla, reciclamos, reciclan, ¿no? Fíjense, por eso es el lexema, porque no va a admitir otros sufijos o prefijos en algunos otros casos, la misma raíz, ¿ya? Sobresaliente, ¿cómo resaltaron o separaron sobresaliente? Sobre, sal, saliente. ¿Ok? Sobresaliente. Muy bien. Aquí tienen sobre, prefijo, prefijo, yente, sufijo, y sal es tu lexema. ¿Por qué yo puedo añadir ahí salir,
salimos, ¿no? Saldrán. ¿Listo? Por eso ese es su lexema. Sal. Muy bien. De todos modos, en el libro hay muchos más ejercicios si ustedes quieren practicar todavía la separación de morfemas, ¿ya? Veo que todavía hay algunas dudas porque si no me responden a ciertas preguntas, quiere decir que en el fondo tienen dudas, ¿ya? Practiquen la separación de morfemas. Y si en algún morfema, en la separación de alguna palabra, ustedes tienen alguna duda, pregúntenme, no hay ningún problema. Ya, profe, tengo una duda, ¿cómo separo esta palabra en morfemas? Perfecto, yo les voy a auxiliar en ese sentido. ¿Ya? Muy bien, sigamos. De todos modos, vamos a ir trabajando morfemas. Resalta el morfema o lexema raíz, ¿ya? De las siguientes palabras. En encestar, por ejemplo, la raíz, ¿cuál es? Ses. Correcto, ses, ¿ya? En es su prefijo, perdón, ar es su sufijo, ses, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese ses yo puedo añadir ses to, ¿no? De canasta, ¿listo? Ese es su lexema. Por lo tanto, en sexto, ¿cuál va a ser el lexema? Otra vez va a ser ses. La O queda fuera. Recuerden que ese va a ser un morfema que va a indicar género, ¿no? En encestan, otra vez, se mantiene ses y quedan fuera los demás elementos. En encestaría, otra vez, queda ses y los demás quedan fuera, los otros elementos. Se dan cuenta que ahí el lexema único es ses. A ese ses yo puedo añadirle otros morfemas como prefijos o sufijos, como en encestar, en prefijo, ar sufijo, encestan, en sufijo, en prefijo, an sufijo, y así, ¿no? Sucesivamente. En removida, ¿cuál es el lexema? Mo. Correcto, mop, ¿ya? Removida. ¿Por qué? Porque viene de mover, ¿no? Ahí yo le puedo añadir mover, ¿cierto? Entonces, ese es el lexema, mop. Por lo tanto, en movimiento también va a ser mop, ¿ya? Desmovilizar también va a ser mop. Se va a mantener su lexema. Movilización igual va a ser mop, ¿ya? Entonces, dense cuenta, por favor, que miren, a un mismo lexema se le puede añadir muchos otros morfemas de distintos tipos, ¿ya? Y construir nuevas palabras. Esto es lo que viene a ser engañoso en las pruebas a veces, en los exámenes que ustedes van a dar, ¿ya? Nos encontramos con una palabra nueva y nos chocamos con, ay, ¿cuál será ahora el eczema aquí? Porque de seguro te van a preguntar el eczema en algún momento de tus preguntas de las pruebas, ¿ya? Entonces, no se dejen engañar. Lean bien la palabra y quédense con el lexema. Lo demás que sobre o es prefijo o es sufijo. Así de sencillo, ¿ya? Si está antes, como en desmovilizar, es prefijo. Si está después de lo que queda de la raíz, es sufijo. Por lo tanto, desmovilizar es una palabra que tiene tres morfemas. Un prefijo, un lexema y un sufijo, ¿ya? En rojo, ¿cuál es el lexema? Roj. Roj. Correcto. Rojo, ¿ya? Rojo. Y así en rojizo va a ser rojo otra vez. En enrojecer sigue siendo rojo. Y en sonrojar sigue siendo rojo. ¿Se dan cuenta? El lexema va a mantenerse porque es al lexema al que se le añaden los otros morfemas, prefijo, sufijo, ¿ya? En son, ¿no? Iso, ser, ar, o son los sufijos. En y son sufijos, prefijos, ¿ya? En campo, ¿cuál es el lexema? Camp. Camp. Camp, correcto, camp. En campestre sigue siendo camp. En acampar sigue siendo camp. En campamento sigue siendo camp. ¿Ya? Los lexemas se dan cuenta que a pesar de que en la misma existan varias palabras, tu lexema en todas las palabras va a ser único. ¿Listo? Y en base a ese lexema se van a añadir nuevos morfemas. Muy bien, sigamos. Número 3.
había que elegir acá el morfema prefijo. Si no tenía prefijo, entonces había que dejar en blanco la palabra. En anormal, A es el prefijo. En binomio, ¿cuál es el prefijo? Bi. Bien, correcto. En metalingüística, Meta. excelente, meta, muy bien. En compadre, Com. com, excelente, ya, compadre. En deforestación, perdón, en deformación, De. muy bien. En empapelar, Em. excelente. En intolerante, In. muy bien, excelente. En jaboncillo, No tiene. no tiene. Lo único que tiene es sufijo, pero no te pide sufijo. ¿Ya? Me gusta, me encanta que ustedes estén leyendo bien las preguntas. Eso es lo que tienen que hacer en su examen. Leer bien las preguntas y ver lo que les pide en realidad. Aquí no tiene y tengo que dejarlo en blanco. Aunque tenga sufijo, pero la pregunta no me dice que yo resalte sufijo, me dice prefijo. Entonces, si no tiene, lo tengo que dejar en blanco. Latido, ¿cuál es el prefijo? No tiene. No tiene. No tiene, excelente. Sobresaliente, ¿cuál es el prefijo? Sobre. Ya, muy bien, sobre, no lo duden. No tengan miedo ahorita a responderme. Si se equivocan, perfecto, nos chocamos, reaccionamos y nos levantamos y corregimos, ¿ya? En el examen es donde ya no se pueden ustedes equivocar. Aquí equivóquense, lancen. En bondad, ¿cuál es el prefijo? No tiene. No tiene, correcto, no tiene, no hay, porque bond es la raíz, bond, y at es el sufijo, por lo tanto no hay prefijo, ¿ya? A bond puedo añadir, por ejemplo, bondadoso, ¿no? En posbélico, ¿cuál es el prefijo? Pos. Pos, correcto, pos. En traspaso, ¿cuál es el prefijo? Tras. Tras, muy bien, tras. En proseguir, ¿cuál es el prefijo? Pro. Pro, muy bien. En reconstruido, ¿cuál es el prefijo? Re. Re. Excelente. ¿Ve? Así de sencillo. Excelente. Si ustedes logran identificar el lexema en una palabra, lo demás para ustedes es súper sencillo, ¿ya? Por ejemplo, aquí en anormal, norm es el lexema. Norm. Entonces se dan cuenta que queda fuera a y queda fuera al. Si queda fuera a y está antes del lexema, entonces es un prefijo, así de sencillo. Y lo que quede fuera después del lexema es un sufijo. Listo. No hay a dónde más buscarle vueltas a la resolución de sus ejercicios. Bien, 4. Aquí ya te pide resaltar el morfema sufijo, ¿ya? Ahora, fíjate que en la pregunta no dice, como decía en la pregunta anterior, deje en blanco las palabras que no contengan prefijo. Aquí se supone que si no dice que hay que dejar en blanco, del ejercicio 1 al 15, todas tienen sufijo. Te está dando a entender eso. O sea, de antemano, la pregunta ya te adelanta que en todas te vas a encontrar un sufijo. ¿Ok? Veamos. Pizarra. A es el sufijo, pizarra, porque a ese lexema pizar, yo puedo añadir más morfema. Por ejemplo, pizarrón, pizarrita, ¿no? Y pizarra. En histórico, ¿cuál es el sufijo? Ico. Ico. Bien, excelente. Porque historia, historiador, ¿no? Histórico, correcto, excelente. En arenal, Al. al, muy bien. ¿Por qué? Porque en arena, arenoso, excelente. El eczema es aren y al es lo que te queda. En gato, O. oh, bien. Puedes ahí armar gatito, gata, gato, correcto. La O es tu sufijo. En cantar, Ar. correcto. Ar. ¿Por qué? Porque tú puedes cantor, cant ante, cant amos, cant haremos. Entonces, cant es tu lexema y ar es tu
sufijo. En lugares, Es. correcto, es. ¿Por qué? Porque es plural. Lugar es singular y lugares es plural. Entonces, ese es o ese es marca ya cantidad, ¿no? Más de uno. Materialmente. Mente. Mente, correcto, correcto, mente. Materializar, materializar. ¿Se dan cuenta? Ahí está material es tu lexema, ¿no? Entonces, mente es tu sufijo. Peñasco. ¿Asco? No sé. Bien. Laco. Asco, correcto, asco. Pensé que les iba a costar un poquito esa. Bien, perfecto. ¿Por qué? Porque viene de peña, ¿no? Peña. Ahí, en algunos casos, aquí sí le voy a dar la razón a las dos compañeras que respondieron, ¿ya? Algunos lo van a analizar peña como palabra, de alguna manera una palabra raíz, peña, de ahí peñasco. En otros casos lo encierran todo junto, ¿ya? De cualquier manera, lo hagan con la A o sin la A, igual sigue siendo tu sufijo, ¿ya? Si se acuerdan ustedes más avanzado del sufijo que podía ser sco, nada más, o podía ser asco, ¿no? Lo hemos visto en el avance, ¿ya? Bien. En gentuza, Usa. 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 Excelente. Usa. ¿Ya? Aquí no se olviden, lo vamos a dejar con asco. ¿Ya? Para no, nos vamos a quedar con asco, porque peñ, en base a peñ, ustedes van a poder armar todos los otros lexemas. Pero en algún libro pueden ustedes encontrarse que peña es todo el lexema. ¿Ya? Sin embargo, aquí para fines de la unidad que estamos viendo es peñ. ¿Ya? 10. Quebradizo. Hizo. Bien, quebradizo. Ok. Ahora, aquí tiene les cuento, Yo le puse aviso. excelente. Por eso les decía, tiene dos sufijos, lo que lo vamos a marcar de esta manera. ¿Saben por qué es adizo? Fíjense, si yo separo y dejo quebr, yo puedo añadir quebrar, ¿sí? Quebrar, ¿no? Quebró, correcto. Puedo seguir añadiendo. Entonces, esa es tu raíz, quebr. Y aquí tendríamos en este caso dos sufijos juntos. ¿Se acuerdan que puede existir este caso también? ¿No? At hizo, que at hizo. Ustedes más adelante, cuando ya estén dentro de la universidad y lleven lenguaje, les van a enseñar que este at es un interfijo, es decir, que está al medio, queda al medio de un sufijo y un lexema, lo que está al medio, pero ahorita lo vamos a ver solo como un sufijo todo junto, ¿ya? Son dos sufijos que están ahí metidos, pegados a quebrar o a la raíz quebr para armar esta palabra, ¿ya? Entonces, bien, los que marcaron adizo, correcto, ¿ya? Los que marcaron adizo, correcto. Y los que marcaron at, iso separado, también es correcto, porque los dos son sufijos, ¿ya? Bien, bien. Me agrada que estén trabajando bien los ejercicios, ¿ok? Adizo. Panadero, ¿cómo vamos con panadero? ¿Adero? Adero. Sí, Panadero. otra vez. Aquí fíjense otra vez, es una palabra que tiene dos sufijos, at y ero, ¿no? Pero dejémoslos con adero, todos juntos, porque estamos analizando los sufijos, ¿no? No estamos analizando interfijos ni infijos ahorita. Bien, glorioso. Y oso. A ver, ya, no hay problema, ¿ya? Algunos han encerrado oso, es lo que hemos visto, ¿ok? Bien. Otros pudieron haberle puesto la I a ioso, ¿ya? Ahora fíjense la lógica. Si yo quito la I, aquí tendría que añadir gloria, ¿no? Ahora, ese tendría que ser el sufijo. Pero fíjense, si yo dejo la I, glorioso, gloria, ¿no? Entonces, no hay ningún problema porque esto hemos visto, el IA lo hemos visto como sufijo también que puede añadirse a una palabra. Ahora,
En algunos casos se acuerdan que decía la regla que puede ser ioso y en otros casos puede ser oso. Entonces, glor vendría a ser tu lexema, ¿ya? Ahora, si lo dejaron así, la I perteneciendo a glory, ¿ya? En estos casos se pueden, ¿listo? Porque el morfema sufijo te permitía que tú puedas construir o oso solamente o con ioso, ¿ya? No hay ningún problema en esos dos casos que hemos visto, ¿ok? En honradez, ¿cómo trabajaron? Adero. Es. Esto lo vamos a dejar ioso para que ustedes se acuerden que pueden existir los dos casos, dejar ioso o dejar oso, ¿ya? Honradez. Ahí no hay Es. ningún problema, ¿sí? Honrado, honradez, ¿correcto? Bien. En abundancia, ¿No? ansia, ok. Abundar, abunda, abundancia, correcto. Dulzura, Ura. ura. Puedo hacer Sura. dulce. Ojo, aunque dulce no se escribe con Z, ¿ya? Cuidado que les confunda eso también. Sigue siendo la raíz hasta dulce, ¿ya? Solo que recuerden que todas las palabras que llevan Z en su estructura, en alguna, cuando yo paso a escribir otras variantes de esa palabra, tiene que pasar a C. Por ejemplo, pez se escribe con Z, pero ya cuando escribo peces, esa Z se convierte en C. Lo mismo pasa con dulzura y dulce, ¿ya? Esa explicación para que ustedes no se confundan. Bien, ura, correcto. Y dulce viene a ser tu lexema. Bien, excelente, vamos bien. 5. Y tengo una Resalte. pregunta si te pasa. Sí, 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 sí. En honradez, yo le Ajá. puse adez porque honró, honré no entra. Ya, me gusta, me gusta, me gusta. Bien, se dan cuenta que cuando uno trabaja encuentra preguntas para hacer. Correcto. Aquí también pasa lo mismo que adero, panadero, y lo mismo que donde más hemos visto en quebradizo, adizo, ¿ya? Puede tener dos sufijos metidos ahí. Ahora, aquí en honr, ¿ya? Pueden ustedes añadirle honrar, ¿cierto? Ujú. Entonces, desde tu lógica, correcto. Tendríamos aquí en este caso dos sufijos metidos, pegados al lexema honr. Pero yo se los dejé así para no confundirlos porque ustedes directamente, aquí era honra des. Me dijeron es, ¿correcto? Que también es un sufijo. Pero si ustedes siguen metiéndose más a profundidad y recordando las normas que les he dado en el tema, correctísimo. Aquí hay otro sufijo, at es. ¿Listo? Hay dos sufijos pegados a ese mismo lexema. Excelente. Tu separación está bien hecha. ¿Listo? Por eso Ya, me gusta revisar las tareas con ustedes porque hay personas que analizan desde lo más profundo y hay otros que nos quedamos con la regla básica. Aquí, con que tú, si por ejemplo, si te viniese en el examen esta pregunta, en honradez, con que tú marques uno de los dos sufijos, porque te está pidiendo que marques un sufijo, ¿no? Entonces ya estaría correcto, ¿ok? Muy bien. Si marcaste los dos o marcaste ADES directo todo, ya está bienísimo. Ya ese es el análisis más profundo que se puede trabajar, ¿ya? Muy bien. Ahora, quiero que quede claro. Pueden haber dos sufijos pegados a una misma palabra, ¿ya? Pasa, miren, aquí el caso de quebradizo, at iso. Pasa el caso de panadero, at ero. Son dos sufijos que están juntos, ¿ya? Más adelante, ustedes ya cuando estén dentro de la universidad vuelvan a llevar lenguaje y les van a enseñar que ese at que va a aparecer al medio ya no es un sufijo neto, sino que viene a ser o puede ser un interfijo o un infijo en algunos casos, ¿ya? Pero ahorita lo estamos viendo como sufijos solamente. Bien, sigamos. Resaltar los sufijos significativos de verbos en infinitivo en estas frases célebres. Bien, el amor es como una guerra, fácil de iniciar, difícil de terminar, imposible de olvidar. Bien, ¿dónde están los sufijos en infinitivo acá, que marcan el infinitivo, verbos en infinitivo? Yo les ayudo con una. Iniciar, ¿ya? En iniciar tienen el verbo terminado en ar.
Recuerden que los infinitivos son ar, er, ir. No puede ser amor porque no termina en ar, er, ir, termina en or. Así que amor no tuvieron que haberlo marcado. Ya, tienen iniciar. Uno. Otro. Terminar y olvidar. Olvidar. Correcto. Muy bien. Ahí tendrían terminar y olvidar. Tienen esa marca ahí. Ar. Y ar tendrían aquí. Muy bien. ¿Hay algún otro ahí en esa frase o no? No hay más, ¿ya? No. Entonces, siempre que les pidan, se encuentren ustedes verbos terminados en ar, er, ir, ese ar, er, ir es tu sufijo, ¿ya? Sufijo que marca infinitivo en los verbos. 2. Las 3 cosas más difíciles de esta vida son guardar un secreto, perdonar un agravio y aprovechar el tiempo. ¿Dónde están aquí los infinitivos? Guardar, perdonar. Guardar, perdonar y aprovechar. Correcto. Guardar, perdonar y aprovechar. ¿Hay otro? No, no hay más. Bien. 3. Qué curioso es el hombre. Nacer no pide, vivir no sabe, morir no quiere. ¿Dónde están? Nacer, vivir, morir. Ser, vivir, morir. Bien. ¿Se dan cuenta que esos son los más sencillos de identificar? ¿Ya? Son los más sencillitos de identificar. Nacer, vivir, morir. ¿Ok? Todo, entonces, todas las palabras que ustedes encuentren así, terminadas en ar, er, ir, ¿ya? Generalmente van a ser marcas de un verbo en infinitivo, ¿ya? Entonces, ese siempre va a ser un sufijo, ar, er, ir. Sigamos. 6. Había que resaltar acá los verbos en gerundio. Te está pidiendo verbos en gerundio, ¿ya? Resalte los sufijos significativos de verbos en gerundio. Te está diciendo verbos en gerundio, pero te está diciendo que solo resaltes sufijos, ¿ya? A ver, veamos. Las batallas contra las mujeres son las únicas que se ganan huyendo. ¿Dónde está aquí la marca de gerundio? ¿Entiendo? Endo, muy bien. Huyendo. Endo. Recuerden que son ando, endo, las dos marcas de gerundio, o yendo, si ustedes quieren, ¿no? Aquí incluso podría ser yendo, pero por cuestiones de, para que me entiendan mejor, lo dejamos en endo, ¿ya? Huyendo. Es un verbo irregular, por eso puede surgir una duda ahí de dónde empiezo a marcar. Porque aquí podría yo escribir huir, ¿no? Huimos. Entonces esa Y puede ingresar o no puede ingresar, lo dejan fuera o lo dejan dentro, no hay ningún problema de la marca de endo. ¿Ya? 2. Estoy estudiando porque mañana a estas horas estaré realizando mi examen. Estudiando Realizando. y realizando. Correcto, ahí están. Muy bien, excelente. Excelente. Me estoy preparando una hamburguesa porque no almorcé nada y me estoy muriendo de hambre. Preparando. Ya, Muriendo. muy bien. Muriendo. Yendo. Ok. Sí, esos son también sencillos de identificar. Pueden acabar en ando, endo o yendo en algunos casos. ¿Ya? 7. Hay que resaltar aquí sufijos. Otra vez me pide sufijos. Lean bien las preguntas, sufijos. Pero esta vez de verbos en participio me están pidiendo. Verbos en participio. ¿Ya? ¿Y cuáles son esos? A ver, vamos a identificarlos. Llegó desarreglado y despeinado de la feria. Por lo tanto, ha subido a arreglarse un poco. ¿Dónde están las marcas acá? Desarreglado y despeinado. Correcto. Desarreglado, despeinado. ¿Y hay otro? Subido. Subido. Bien, ido. Recuerden que las marcas de participio son Subido. ado, ido. Sabido, Correcto. perdón. Sabido. No, está bien, subido. Correcto, está bien, está bien. Bien, número 2. El nuevo baño fue construido por mi hermano y decorado por mi esposa. ¿Dónde están las marcas? Decorado.
Bien, construido y decorado. Bien, ahí están las marcas. 3. Construido y Los decorado. niños, perfecto, muy bien. 3. Los niños han dejado el sillón manchado con chocolate. Dejado. Ya, Dejado y manchado. bien, manchado. Ok, si se han dado cuenta, las marcas de infinitivo, las marcas de gerundio y las marcas de participio son los más sencillas o son los sufijos más sencillos de identificar, ¿ya? Pero cuidado, cuidado con, por ejemplo, helado, helado, ya, es un sustantivo, ¿ok? No, en helado no hay un participio. Cuidado con equivocarse en ese sentido, ¿ya? Bien, ahí están las marcas. ¿Por qué? Porque helado es un sustantivo, ¿ya? Es un sustantivo, el helado. En cambio, si te das cuenta, llegó desarreglado y despeinado, ahí está funcionando la palabra desarreglado y despeinado como adjetivos. Una persona despeinada, una persona desarreglada. En cambio, cuando tú usas la palabra helado, eh, un helado frío. Aquí fíjate, frío. Helado frío, helado es tu sustantivo, ¿ya? Y frío es tu adjetivo. Entonces, solamente el ado, acuérdense de esta regla, se aplica a los adjetivos, ¿no? A los adjetivos y no a los sustantivos. ¿Listo? Esa es la explicación breve Gracias. y que les hice en el tema también, ¿ya? Generalmente helado siempre lo vamos a usar como sustantivo. El helado, ¿no? El helado frío. Un helado de vainilla. Siempre va a ir acompañado de un adjetivo muchas veces, ¿ya? Ok. Bien, ahí está la tarea. Esta sí les creo que les ha podido costar un poquito a algunos por la separación de morfemas, ¿ya? Pero vamos a seguir viéndolos. Bien, continuamos ahora con nuestro tema. Aquí está. Vamos a repasar un poquito desde donde ayer se nos cortó la señal porque quiero que quede claro, ¿ya? Estamos aquí en esta parte, es la segunda parte de nuestro tema. Nos quedamos viendo sufijos significativos de adjetivos, ¿ya? Seguíamos viendo sufijos, aquí se nos cortó la señal, ¿ya? Puede ser que muchos de ustedes se han retirado al cortarse la señal y dijeron ya el profe no va a volver. Entonces, para que quede bien claro y para los que se quedaron en la sala, para reforzar esto un poquito, porque me he fijado en el video y queda como entrecortado esta parte. Entonces, no quiero que quede así, no quiero que quede ese vacío en su conocimiento, ¿ya? Bien. Cuando hablábamos de sufijos significativos de adjetivos, tenemos, por ejemplo, el sufijo asco, que significaba natural de, por ejemplo, austríaco. Siempre que se encuentren aco, ¿ya? Fíjense, pasaba lo mismo en el ejercicio que hemos hecho, ¿se acuerdan? Austria, ¿no? Generalmente podríamos marcar aquí hasta austr, hasta la R, y iaco sería tu sufijo. Recuerden que puede ser aco o iaco, ¿ya? No hay ningún problema en ese sentido, pero siempre va a marcar natural de, siempre va a significar que es de algún lugar, en este caso de Australia, ¿no? O de, perdón, de Austria, ¿ya? Sigamos. Aneo o anea, siempre que encuentren estas terminaciones como sufijo después de un lexema, va a significar relación o pertenencia. Por ejemplo, contemporáneo, ¿no? Que pertenece a una época, ¿ya? Ble significa posibilidad. Por ejemplo, bebible, agradable. Ayer me preguntaban por qué, profe, significa posibilidad. Porque en bebible significa que es posible de beber, ¿ya? Les decía que hay en algunos productos que les viene, por ejemplo, yogur bebible, ¿no? Les viene esta frase, esta palabrita, yogur bebible, ¿no? Entonces, ustedes me dirán, pero profe, ¿existen yogures que no se pueden beber? Sí, ¿no? Por ejemplo, hay yogures que se usan para generar otro tipo de productos, ¿no? Entonces, especifican con esta palabra en ciertos productos, dando a entender que ese yogur sí se puede beber, o sea, es posible de beberlo, ¿ya?
A eso me refería con posibilidad. Agradable, igual. Una persona agradable es posible de abordar fácilmente. En cambio, una persona que no es agradable, ¿no? No hay posibilidad de abordar con facilidad. O sea, no hay una confianza para llegar a esa persona o comunicarme con esa persona. Por eso agradable es una posibilidad. Me permite abrir una posibilidad de acercarme a esa persona. ¿Ya? A esto se refiere. Ense significa natural de o pertenencia. Aquí, circense, ¿no? Que pertenece a un circo, ¿ya? Canadiense, que viene de Canadá, ¿no? Natural de Canadá. Eño, eña, natural o relacionado con. Por ejemplo, madrileño, ¿no? Que es de Madrid, pertenece a Madrid, natural de Madrid. Navideño, relacionado con la Navidad, ¿ya? Hiento, hienta, significa una condición. Por ejemplo, hambriento, que está en condición de hambre. Sediento, que está en condición de, es una persona con sed, ¿no? Tiene esa condición. ¿Listo? Aquí fíjense, por eso les decía, puede ser incluso un poco tramposo ¿dónde encierro yo? ¿Cuál marco? ¿Cuál es el sufijo en realidad? Fíjense, aquí en hambriento, el sufijo es iento, ¿no? Desde la I. Y aquí en austríaco es aco y no desde la I. Pero si yo marco iaco, no hay ningún problema porque te permite, ¿ya? A eso me refería cuando les hacía la explicación. A veces va a agarrar la I y a veces va a soltar la I, pero no va a haber ningún problema porque igual estás marcando el sufijo, ¿ya? A eso me refería en la explicación de la tarea. Aquí, en realidad sería nte, no ente, sino nte, ¿ya? Que significa alguien que ejecuta una acción. Por ejemplo, influyente, ¿ya? O amante. Influyente, por ejemplo, significaría que alguien ejecuta la acción de influir en alguien, ¿no? Y amante ya les dejo a la lógica eso. En oso, osa, significa abundancia. Por ejemplo, amoroso, aceitoso, no aceitoso. Que aceitoso que tiene mucho aceite y amoroso que es demasiado cariñoso, ¿no? Abundantemente cariñoso. Udo significa abundancia. Por ejemplo, bigotudo, mucho bigote. Petacudo, mucha barriga, ¿no? Entonces significa udo. Y les dije que por favor verificaran sus libros si los han comprado en la página 46 y 47. Se van a encontrar un grupo mayor, o sea, más sufijos significativos de tipo adjetivos. Pero si no se han comprado el libro, no se asusten, que en la plataforma también está el libro digital y lo pueden ver ahí, ¿ya? Entonces, estos son los que podemos analizar y los que hemos analizado en la tarea también. Luego teníamos los sufijos significativos de tipo sustantivos y adjetivos, pero con la misma forma y diferente significado. Por ejemplo, ado, ada, que significa conjunto, que significa acción y que puede significar semejanza. Por ejemplo, alumnado es un grupo de estudiantes, conjunto de estudiantes, ¿no? Adinerado, podríamos decir que es un conjunto de dinero, una persona que tiene mucho dinero, ¿no? Sigamos. An, que significa profesión, ocupación o cualidad. Por ejemplo, guardián es una ocupación. Charlatán es una cualidad, ¿no? Es una cualidad que tiene alguien. Charla mucho, ¿ya? Ano, ana, natural de o también puede significar relación. Por ejemplo, boliviano, natural de Bolivia. Urbano, relaciona a la urbanidad, ¿no? Está relacionado con la urbanidad. Ar significa lugar en abundancia y también puede significar condición, ¿ya? Por ejemplo, salar, ¿ya? Salar, ahí tienen, lugar donde abunda la sal, salar. Bipolar, ¿ya? Bipolar. Aquí, por ejemplo, bipolar significa condición, ¿no? Tiene una condición de tener doble personalidad, ¿ya? Ahora, ¿se acuerdan en la palabra helado que les había explicado en el ejercicio? Sí se acuerdan, ¿cierto? Ya. En el sufijo ado
algunos de ustedes pueden estar fijándose ahí, sufijo ado, el primero que está aquí en esta lista, helado, ¿no? Fíjense, aquí sí puede ser analizado. En este caso sí puede ser analizado el sufijo ado, ¿ya? De helado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un sustantivo. En cambio, hace rato estábamos hablando de un participio. ¿Ok? Cuidado, no se dejen engañar con en ese dato. Hace rato estábamos viéndolo como participio, es decir, lo podía aparecer marcando un verbo en participio o podía aparecer marcando un adjetivo en este caso. Pero ahora sí, aquí sí entra la palabra helado en esta parte del sufijo ado, ¿no? Alumnado, adinerado, helado, ¿no? Entonces, aquí sí se puede aplicar la separación ado de helado, pero entendiendo que helado es un sustantivo, ¿ya? No viene a ser un verbo en ninguno de los casos, ¿ya? Ni un adjetivo. Bien, aquí sí tengo que separar de helado, tendría yo que separar el hado, ¿no? El hado. Sigamos. Dor y odora. Puede aparecerte con dor o dora. Significa lugar o también puede significar persona o agente que hace algo o realiza una acción. Por ejemplo, comedor es un lugar. Jugador es una persona que ejecuta una acción, ¿no? La acción de jugar. Era, que significa ocupación, profesión o alguna condición. Por ejemplo, ingeniero es una profesión. Embustero, ¿no? Embustero es una condición, ¿no? Una persona embustera generalmente tiene esa condición dentro, ¿no? Ista significa profesión, oficio o inclinado a. Por ejemplo, violinista, ¿no? Tiene una inclinación a tocar el violín o puede ser también un oficio o también en algunos casos puede ser una profesión, violinista, ¿ya? En cambio, comunista es inclinado al comunismo, ¿no? Ista, ahí aparece. Ivo, IVA, significa posibilidad, significa cargo o significa también capacidad. Por ejemplo, ejecutivo es un cargo. Ahorrativa es una capacidad, ¿no? Una persona ahorrativa tiene esa capacidad de poder ahorrar. Eso significa Ivo, IVA. Si quieren ver más de este tipo de sufijos significativos, ya en cuanto a sustantivos y adjetivos, pueden ver la página 47, 48 y 49 del libro, o si no, en la plataforma también está subido la teoría de todo esto, ¿ya? No se asusten en el sentido de que en su examen les va a salir, por ejemplo, ¿qué significa an? Y ustedes van a ver, ay, ¿qué significaba an? Ya, no se asusten. Difícilmente les va a salir qué significa un sufijo, pero puede ser que una pregunta pueda aparecerles de este tipo, ¿no? En sí les va a aparecer que ustedes tienen que encontrar el sufijo en una palabra. ¿Cuál es el sufijo? Entonces ahí si ustedes tienen la palabra guardián, charlatán, ahí ya an va a ser tu sufijo, ¿no? Pero no dejen de leer el significado de estas palabras, ¿ya? ¿Por qué no te van a hacer una pregunta o raramente o difícilmente te van a hacer una pregunta donde te pregunten o te hagan la pregunta de el significado del sufijo? Porque fíjense, son bastantes sufijos y conocer el significado de cada sufijo es complicadito. Para mí, que manejo el lenguaje y he estudiado el lenguaje, he tenido que estudiar estos 5 años de mi vida, ¿no? Entonces, ustedes están ingresando a la universidad, así que alguien lea esa lógica. No creo que les hagan preguntas así o más de una pregunta en cuanto a significados de sufijos, pero sí les van a hacer preguntas en cuanto a analizar o encontrar o identificar el sufijo dentro de una palabra. Eso sí, no lo duden. Por eso se los he marcado en la parte de ejemplos, les he marcado con rojo el sufijo, ¿no? El sufijo del cual estamos analizando o los que estamos analizando ahorita. ¿Ya? Muy bien, sigamos. Aquí tenemos sufijos significativos de verbos en infinitivo. Bien, esto es lo que hemos hecho al final del ejercicio. Recuerden que estos sufijos, las marcas son ar, er, ir, ¿no? Estos morfemas aparecen tanto en verbos regulares como en los irregulares. Y, por ejemplo, vamos a encontrar el sufijo ar en los verbos de la primera conjugación. Es decir, todos los verbos que existen en español o van a terminar en ar, o van a terminar en er, o van a terminar en ir.
No hay otras terminaciones. Cuidado, no se confundan. No existe la terminación or, ¿ya? No existe la terminación or. Por ejemplo, labor termina en or. Así que esa no es una terminación de verbo en infinitivo. Se los digo y se los recalco porque mis estudiantes de colegio suelen confundir, ¿no? Y me resaltaban ellos or cuando avanzábamos este tema. Or no es una marca de verbo en infinitivo, ¿ya? Sí es un sufijo, or, labor, ¿no? Sí, es un sufijo, pero no es un sufijo de infinitivo, no es una marca de verbo en infinitivo. Las marcas son ar, ir, ¿ya? Ahora, ar pueden ustedes encontrar sus variantes de terminaciones en ear, izar o en ificar. Por ejemplo, amar, bromear, evangelizar, electrificar, ¿no? Ahí están. Ar, ear, izar, ificar. De todos modos, cualquiera de sus cuatro formas terminan en ar. A eso me refiero, ¿ya? Cualquiera de esas cuatro formas terminan en ar. Ahora, y cuando ustedes ya ingresen a la universidad y lleven lenguaje más a profundidad, les van a enseñar a separar de evangelizar, por ejemplo, evangelizar, ¿no? Pero eso lo van a ver más adelante. Ahora quédense ustedes que la terminación ar puede tener sus tres variantes, ear, izar y ficar. ¿Listo? Como en amar, bromear, evangelizar, electrificar. ¿Listo? La segunda forma del infinitivo es los verbos terminados en Por ejemplo, estos pertenecen a la segunda conjugación. Pueden terminar con sus otras variantes como ser o eser. Aquí te presento ejemplos. Comer, hacer o adormecer. ¿Ya? Y ahí tienes ser y eser. ¿Listo? Ahí están. Sigamos. La última categoría son los sufijos terminados en ir. Los verbos en infinitivos terminados en ir pertenecen a la tercera conjugación y pueden también terminar en eir o en gir o en luir. Por ejemplo, salir, freír, elegir, diluir. ¿Listo? Ahí están. Esas terminaciones puede tener también el sufijo ir de la marca de verbos en infinitivo. ¿Ok? Nota importante, hay sufijos verbales que de forma general van a denotar desprecio, es decir, denotar significa, por ejemplo, significar, ¿ya? Ese es el contenido de denotar, significar. Va a significar desprecio o burla. Por ejemplo, horrear va a terminar en ar también y, por ejemplo, ahí tienen chismorrear, ¿no? Chismorrear. Urrear va a terminar en ar también, pero su marca va a ser todo urrear. Entonces tengo can't, urrear. Recuerden que can't va a ser el lexema y urrear va a ser su sufijo, ¿no? Todo eso así de largo va a ser su sufijo, urrear. Otear tengo, por ejemplo, gimotear, bailotear, ¿no? Ahí también vemos que him va a ser el lexema, la raíz, y otear va a ser su sufijo. Bailotear, bail va a ser el lexema y otear va a ser su sufijo. ¿Sí? Estos son sufijos bien raros, pero que también pertenecen a la marca de los infinitivos, ¿ya? Uquear, este es el que más conocemos. Besuquear, ¿no? Bes va a ser el lexema porque puedo armar beso, ¿no? Besaron, ¿listo? Besote, por eso bes va a ser tu lexema y tu sufijo va a ser uquear, todo eso va a ser tu sufijo, ¿ya? Entonces ahí vemos que son cuatro tipos de sufijos que me pueden aparecer también con el modo infinitivo de los verbos, pero son raros, ¿no? Son palabras bien raras que nosotros generalmente no solemos usar, pero sí existen. Chismorrear, canturrear, gimotear, bailotear, y el que sí conocemos bien es besuquear, ¿no? Besuquear, que lo decimos en tono de burla muchas veces, ¿ya? Muy bien, ahí están, esas son las terminaciones de los infinitivos. Sigamos. Ahora vamos a los sufijos significativos de verbos en gerundio. En gerundio dijimos que la primera marca es ando, ¿no?
indica acción o estado de duración o durativo del verbo, ¿ya? Esta forma aparece en la primera conjugación. Por ejemplo, amando, cantando, llorando, jugando. ¿Se dan cuenta? Ahí están. Ando es la primera marca de los verbos en gerundio. La segunda marca es endo, pero también puede ser yendo. Otra vez volvemos a lo mismo de la tarea al revisar. En algunas ocasiones ustedes van a jalar la I al morfema sufijo y en algunas ocasiones no, ¿ya? Entonces, si ustedes dejan la I en el sufijo o no la dejan, no pasa nada. Ustedes ya han marcado correctamente el sufijo, ¿ya? No pasa nada, no se asusten. Si ustedes dejan la I y yo cuando revise la tarea con ustedes marque solamente endo, no se asusten. En algunos casos va a jalar I y en algunos casos no. O sea, dejen la I a un bando o la dejen la I en el otro bando, no va a pasar nada. Ustedes ya marcaron el sufijo correctamente, ¿ya? ¿Qué indica esto? Indica una acción de estado durativo también. Esta forma aparece en los verbos de la segunda y tercera conjugación. ¿Cuáles son desde la segunda y tercera? Los terminados en er y en ir. No se olviden, en er y en ir, que veíamos hace un ratito en los infinitivos. Por ejemplo, comiendo, durmiendo, saliendo, leyendo. ¿Ya? Entonces ahí está. En algunos casos vamos a marcar yendo y en otros casos vamos a marcar endo, ¿no? Bien, ahí está. Esas son las dos formas de gerundio, ¿ya? Las dos formas de gerundio. Tenemos ando para los verbos terminados en ar, que hace rato los vimos, y tenemos endo, o en algunos casos yendo, para los verbos terminados en er y en ir. Sigamos. Un ratito. Aquí en leyendo les puede surgir la duda otra vez. Por ejemplo, le puede ser mi raíz, ¿no? A le puedo añadir er y diré leer, ¿no? Puedo añadirle hemos y diré leemos, ¿no? Entonces quedaría, todo el gerundio sería yendo, pero te quedaría como marcando yendo. Recuerden que la Y en medio de dos vocales va a funcionar como una I latina, ¿no? Como una I vocal. Entonces, en esos casos ustedes pueden dejar endo o pueden marcar yendo. No hay ningún problema. De alguna manera, recuerden, donde dejen la I, si la dejan suelta, pegada al lexema, o la jalan hacia el sufijo, no va a pasar nada. Ustedes ya marcaron correctamente el sufijo en ese sentido, ¿ya? Ya si analizaríamos ya el lenguaje a más detalle, que es como van a trabajar ustedes cuando ingresen a la universidad ya, ahí ya les van a enseñar la parte específica más detallada de la separación de los morfemas, ¿ya? Ahorita solo estamos viendo sufijos, prefijos y lexemas para fines del examen. Sigamos. 6. Sufijos significativos de verbos en participio. Solo hay dos, ado, ido, ¿no? Ahora, estos están en forma de participio, van a pegarse a los verbos en forma de participio, ¿ya? Se los conoce o se los reconoce porque van acompañados del verbo haber, siempre, ¿ya? Para formar las formas compuestas del sistema español verbal. Esta es una forma no personal del verbo. Por ejemplo, he ganado. Ahí está el verbo haber, ¿no? El verbo haber es he y ganado es su complemento, o sea, cuando ustedes analicen verbos, estos se llaman verbos compuestos, ¿ya? Siempre va a ser todo, he ganado, toda esa palabra va a ser un verbo, ¿ya? Y ahí aparece ado, había venido, ahí aparece ido, haya bailado, ahí aparece ado. ¿Listo? En estos casos, cuando aparezcan en verbos en participio, las marcas van a ser ado, ido, y siempre van a ir acompañados de estos verbos del auxiliar, en este caso, que sería el verbo haber, ¿no? Ahora, el sufijo ado, ido, cuando están formando adjetivos, ¿ok? Adjetivos. Vuelvo a recalcarles, helado, ¿ya? Lo hemos analizado como sustantivo, el helado de vainilla. Ahora, si ustedes analizaran
es muy raro analizarlo, pero sí podríamos analizarlo. Un clima helado, ¿no? No decimos así, no hablamos así. Generalmente no vamos a usar la palabra helado cuando nos referamos al clima. Vamos a decir un clima frío, ¿no? Pero por ahí a lo mejor alguien quiera analizarlo como un clima helado, ¿no? Ahí sí helado estaría ya funcionando como adjetivo. Va a depender de cómo usen la palabra helado. Generalmente o casi siempre lo van a usar como sustantivo. Por eso no entraba a este grupo, ¿ya? Y se analizaba en el grupo de los sustantivos que ya lo vimos atrás. Ahora, si por cosas así de uso ustedes llegaran a usar helado como adjetivo, entonces sí entraría este equipo y seguirían separando ado, ¿no? Ahora, esto se aplica solo en adjetivos. Por ejemplo, amado, amada. Un hombre amado, una mujer amada. Mujer u hombre serían los sustantivos y amado y amada serían los adjetivos. Ahí aparece ado y su marca ada, ¿no? Ada. Aburrido, aburrida. Ahora, en aburrido, ido, y en aburrida, ida, ¿no? Un niño aburrido. Niño es tu sustantivo y aburrido sería el adjetivo. Una niña aburrida. Niña tu sustantivo y aburrida tu adjetivo. ¿Se dan cuenta? Ahí aparecen como adjetivos. Ahora, fíjense acá, cuando ustedes usen adjetivos, va a aceptarte la marca de ado y su femenino ada, su marca de ido y su femenino ida. Ahí ya se aplican los géneros también. En cambio, arriba en los verbos no dice he ganada o había venida o haya bailada. No, no acepta. Solamente es ado o ido, ¿no? Solo esas dos formas. ¿Ok? Esa aclaración quería hacerles. Que me quedo con helado, piénsenla bien cuando les aparezca, generalmente esta palabra sí les aparece, por eso estoy haciendo mucho hincapié en la palabra helado, ¿ya? Bueno, hace muchos años que venía haciéndole seguimiento a la universidad en cuestiones de exámenes y la palabra helado siempre aparecía, por eso me hago mucho hincapié en esa palabra ahorita cuando la analizamos en este sentido, ¿ya? Muy bien, sigamos. 7. Sufijos significativos de adverbios. Este es el sufijo mente, ¿ya? Mente. Este sufijo significa de manera y forma adverbios a partir de los adjetivos. Esto sucede cuando se le aumenta el sufijo mente a un adjetivo convirtiéndolo en adverbio. Esto lo vimos ayer. Pasa de adjetivo a adverbio. La palabra mente convierte automáticamente a un adjetivo en adverbio, ¿ya? Por ejemplo, ágil, ágilmente. Hábil, hábilmente. Dulce, dulcemente. Feliz, felizmente. ¿Listo? Ahí están. Entonces, cuando le añadan el sufijo mente a cualquier adjetivo, deja de ser adjetivo y pasa a ser un adverbio. ¿Ya? Ahora, ¿qué es un adjetivo y qué es un adverbio? No se preocupen, esos son los temas que vienen más adelante y los vamos a ver en detalle también. Pero vayamos adelantando este concepto. ¿Ya? Mente viene a ser un sufijo que marca adverbio. ¿Ya? De eso no lo duden en ningún momento. Bien, ahora veamos sufijos apreciativos. Esto ya es lo nuevo. Hasta aquí avanzamos ayer y se nos había cortado la señal, por eso he vuelto a repetir y además que quería hacerle hincapié mucho en el sustantivo de helado que solemos usar. ¿Ya? Bien, sufijos apreciativos. Indican una apreciación subjetiva de la persona que los utiliza. Aparece, por ejemplo, en los nombres o también llamados sustantivos para denotar, o sea, para significar mayor o menor tamaño, afecto o desprecio, a veces intensidad en algunos adjetivos. ¿Ya? Por ejemplo, chiquitingo, eso usamos aquí en Santa Cruz, ¿no? Chiquitingo. Entonces, ya de por sí sabemos que la palabra chiquito ya tiene en su interior pequeñez, pues, ¿no? Hace referencia a pequeño, pero cuando hablamos de chiquitingo, no estamos diciendo que sea más chiquitito, ¿no? O sea, se haga más chiquitito el objeto o la persona a la cual estamos diciendo. No, sino que solemos usar este chiquitingo, esta marca Ingo, ¿ya? Como a veces lo usamos como apreciativo, ¿no? Era un hombre, su cortejo pues es chiquitingo, ¿no? O sea, diciendo,
pequeño, no más chiquitito, ¿no? Sino ahí estamos usándolo como apreciativo, ¿no? Y en algunos casos hasta vamos a usarlo como despectivo. Es pues chiquitingo el cortejo de este, ¿no? Ahí en esa oración, por ejemplo, chiquitingo ya lo estamos usando como despectivo, ¿no? Entonces, en algunos casos, estos sufijos apreciativos van a aparecer indicando, como les decía, tamaño, menor o mayor tamaño. En algunos casos va a aparecer significando aprecio, afecto, y en otros casos va a significar desprecio, en otros casos va a significar intensidad. Por ejemplo, grandote. En grandote, el sufijo ote está marcando intensidad, ¿no? También está marcando tamaño al mismo tiempo, ¿no? Cuando hacemos esta marca de, era grandote pues el animal, ¿no? O sea, grandote, ahí va a marcar intensidad. Estoy poniéndole mayor intensidad, mayor énfasis a esa palabra, ¿no? Para que de alguna manera cuando yo me comunico usando estos sufijos, ¿no? Resalte lo que quiero decir, ¿ya? Ahí vamos con grandote. Tipejo, ¿no? Es un tipejo ese. Entonces, ahí estamos viendo como desprecio. Este sufijo ya aparece como desprecio. A tipo, tipejo, ¿no? Altísimo, el ísimo, que no nos puede faltar acá, ¿no? De alguna manera está marcando tamaño y está marcando intensidad, ¿ya? Ahora, dentro de los sufijos apreciativos vamos a ver en este tema a los sufijos diminutivos, a los aumentativos, a los despectivos y a los superlativos. 4 tipos entran acá. Ustedes en colegio ya han visto esto, lo han llevado, pero quizás no les han comunicado o informado que forman parte de los sufijos apreciativos. Pero sí llevaban ustedes diminutivos, aumentativos, despectivos, superlativos por separado cada uno. Ahora ya saben que estos pertenecen a los sufijos apreciativos, ¿ya? Veamos uno por uno a continuación de qué se trata. Sufijos diminutivos. Forman parte de sustantivos y adjetivos. Van siempre pospuestos al lexema, es decir, después de la raíz, ya, de una palabra, con la finalidad de modificar su significación. En este sentido, los diminutivos van a significar o van a tener sentido de pequeñez, o sea, pequeño, o de menor tamaño. Pero en ciertas situaciones, en ciertos contextos en los que nos comunicamos o hablamos, van a connotar cariño o desprecio, ¿ya? Por ejemplo, ito, ita, tiene valor diminutivo o afectivo, presenta variantes como cito, esito o esecito. Por ejemplo, chiquito, ¿no? Con decir chico ya es suficiente, pero a nosotros nos encanta usar los diminutivos. Chiquito, ¿no? Chiquitito, decimos, ¿no? También puede ser esa otra forma, chiquito. Pobrecito. Con decir pobre es suficiente, pero nos encanta usar diminutivo y decimos pobrecito. Ahí está. Cito es la marca de diminutivo. Pececito, ¿no? Pececito. Esito es la marca del diminutivo. Piececito. Generalmente no los he escuchado hablar así a los actuales estudiantes que tengo, pero antes sí se manejaba mucho la palabra piececito, ¿no? Entonces, cecito es el diminutivo acá. ¿Listo? Lo importante es que termine en ito, ¿ya? Eso es lo importante, termina en ito, este diminutivo. La marca es ito, ita, chiquita o chiquitito, ¿no? Entonces, en esos casos, estamos marcando el diminutivo, ¿ya? Ahora, puede aparecer con sus variantes cito, esito o esecito, no hay ningún problema. Nota importante, en cuestión de mineralogía o en cuestiones del área de química, forma nombres de minerales. Por ejemplo, grafito, ahí también aparecen los diminutivos, grafito. O pirita o dinamita, ¿sí? Ahí aparecen los diminutivos también. ¿Ya? Solo en esas situaciones, ¿sí? Cuando se hablan de minerales o cuando se habla de términos químicos, ¿ya? Muy bien, sigamos. El sufijo illo, illa, tiene valor diminutivo o afectivo. Presenta variantes, puede aparecer como sillo, esillo o esecillo. Pero con que ustedes marquen illo, ya marcaron el diminutivo. Volvemos a la explicación de la tarea otra vez, ¿ya? Pueden aparecer variantes como sillo, esillo, esecillo, pero con que ustedes marquen illo, ya marcaron el diminutivo. ¿Listo? Solo que pueden aparecer estas variantes para perfeccionar mejor el sufijo. Veamos. Camilla viene de cama
camilla. Quiere decir que la camilla es menor que una cama, ¿no? Más pequeña, a eso se refiere. Jaboncillo es más pequeño que el jabón. Huevecillo, más pequeño que un huevo normal, ¿no? Piececillo, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Son diminutivos, ¿ya? Y diminutivos de alguna manera que van a marcar tamaño, ¿no? Haciendo referencia al tamaño. ¿Listo? Y ahí están las variantes. Illa, sillo, ebecillo, pececillo. ¿Ya? Ahí están las variantes. Pero lo importante es que termina en illa, illo. Eso es lo que tienen que ver ustedes. El sufijo ico o ica tiene valor diminutivo o afectivo. Presenta sus variantes sico, esico, esesico. Con que ustedes encuentren ico en la palabra, perfecto. Ya encontraron el diminutivo. ¿Ya? Por ejemplo, gatico. No hablamos así nosotros aquí en Bolivia, ¿ya? Pero se les enseña este diminutivo porque si ustedes miran otros canales de televisión a nivel mundial, me imagino, ¿no? Y sabemos, por ejemplo, que los colombianos manejan mucho esta terminación ico, ¿no? Entonces, a nivel internacional sí se maneja este sufijo, ¿ya? Con valor diminutivo, en algunos casos afectivo. En Bolivia no, ¿ya? En Bolivia no manejamos esta terminación. Es muy raro escuchar a alguien que lo maneje, ¿ya? Que sea boliviano y que lo maneje. Pero sí, si tenemos otras personas que vienen de otros países aquí, sí podemos escuchar, ¿no? Que en algunos otros lugares usan esto. Por ejemplo, gatico, huevecico, libretica, platica, ¿no? Haciendo referencia a la plata, ¿ya? Platica, no de plática, que eso es otra cosa, es hablar, charlar. Esto es platica, ¿ya? Entonces, ahí está ico, esico, ica, ica, ¿no? Que pueden aparecer en esas formas también y haciendo referencia a diminutivo. El sufijo in o ina tiene valor diminutivo y en algunos casos también despectivo. Despectivo quiere decir que de alguna manera vamos ofensivo, ¿ya? Ofensivo. Presenta variantes como sin, esin, esesin. Por ejemplo, chiquilina, chiquilín, digamos, ¿no? Chiquilina. Sí usamos esa forma acá. Maletín. Maletín se supone que es el más pequeño que una maleta, por eso maletín. Poquitín, ¿no? Con decir poco es suficiente, pero nosotros decimos a veces poquitín para ponerle una esencia ahí ¿no? de interesante al término, poquitín. Entonces ahí están, chiquilina, maletín, poquitín, ¿ya? Son los ejemplos claros de cuando usamos el diminutivo in, ina, ¿ya? Muy bien. El sufijo ingo, inga, este sí es netamente nuestro, ¿no? No bueno, deben haber otros lugares en el mundo que usan, ya deben usarlo. Por ejemplo, los que se van a España, bolivianos que se van a España, ¿no? Se llevan el acento de aquí a allá o la forma de términos, manejar términos de aquí a allá, entonces como que van agarrando, ¿no? Recuerden que hay unión de culturas entre la española y los que van de acá y van agarrando ciertos términos, ¿no? Y es por eso que en España nada raro escuchar hablar así de aquí a poco, ¿no? Por ejemplo, nosotros usamos flaquingo, ¿no? Casinga, nuevingo, ¿no? Ahí está nuestro ingo, nuestra inga. Es una marca propiamente nuestra, ¿no? Cruceña, pero está dentro de los sufijos, ya de tipo diminutivos. En algunos casos van a ser afectivos, ¿no? Flaquingo, el pobre, ¿no? Ahí está. Sigamos. Sufijo huelo, huela. En algunas palabras tiene valor diminutivo y en otras va a tener valor despectivo. Presenta sus variantes suelo, esuelo o ese suelo. Por ejemplo, arroyuelo. Se supone que un arroyuelo tiene menor cantidad de agua a un arroyo, ¿no? Que va a tener mayor cantidad de agua. A eso se refiere. Mujerzuela, aquí ya es despectivo, es ofensivo, mujerzuela, ¿no? Pecesuelo, ¿ya? Aquí también como que va a tener un tinte despectivo, ¿no? Ahora, fíjense que aparecen esas terminaciones, huelo, suela, suelo, ¿no? Esas son las terminaciones. ¿Usamos? Sí, manejamos estos términos, ¿ya? Manejamos. Especialmente para ofender el suelo o el suela, ¿no?
doctor Suelo, por ejemplo, ¿no? Así como diciendo, no es un buen doctor, es cualquier doctor, ¿no? Entonces, hombrezuelo, no se escucha mucho, pero sí es ofensivo que te digan hombrezuelo, mujerzuela, ¿ya? Es ofensivo. En esos casos usamos esta terminación. Sigamos. Ahora vamos a los sufijos aumentativos. Forman sustantivos y adjetivos también, aparecen pospuestos al exema, es decir, después de la raíz, significa mayor tamaño, superior en calidad, despreciable o ridículo por su tamaño excesivo. Por ejemplo, ango tiene valor aumentativo y a veces despectivo. Este es nuestro. Bullanga, ¿no? ¿Cómo meten una, o sea, full bulla, bullanga, ¿no? Exceso, excesivamente bullicioso, bullanga. Friango, ¿no? Excesivamente frío, ¿ya? Un telefonango se compró la tipa, ¿no? He escuchado que mis alumnos hablan así que me estoy acordando de sus ejemplos que ellos me dan. Entonces, telefonango, aquí fíjense, no es que el teléfono sea más grande, ¿no? Sino que se está haciendo referencia a la calidad del teléfono. En algunos casos va a hacer referencia a la calidad, en otros casos va a hacer referencia a la ridiculez del tamaño en exceso. En otros casos va a hacer referencia solo al tamaño, ¿no? Y en otros casos al excesivo uso de algo, ¿no? Entonces ahí está bullanga, friango, telefonango, aparecen ango, anga, como aumentativo. Sufijo aso, asa, tiene valor aumentativo y a veces despectivo. Por ejemplo, puñetazo, ¿no? Este es un puñete, pero un puñetazo ya es como que se le aumenta una acción, ¿no? Por eso es aumentativo. Bocaza, ¿no? Autazo, se usan. Aso, aso, un autazo. O también podemos usar un autango, igual estamos usando aumentativos, ¿ya? Sufijo on, ona, indica mayor tamaño y mayor intensidad. Sin embargo, en otros casos tiene un valor despectivo. Por ejemplo, pobretón, ahí tiene valor despectivo. Perdón, aquí era solamente on, marqué la T también, ¿ya? Peliculón, aquí ya estamos hablando, no es despectivo, ¿no? Sino estamos intensificando la palabra. Peliculón. Cuarentona, puede ser despectivo en algunos casos o puede hacer referencia a la edad, ¿no? En cuestión de tamaño, si se quiere, ¿ya? Ahí está el sufijo on, ona. Sufijo ote, ota, indica mayor tamaño y en algunos casos va a indicar desprecio. Por ejemplo, cabezota, brazote, amigote. En amigote aparece como desprecio, brazote aparece como tamaño, cabezota también. ¿Ya? Dependiendo si me estoy burlando o no, va a ser cabezota, va a ser o desprecio o va a ser referencia al tamaño de la cabeza, ¿ya? Ahí está, también usamos ese. El sufijo udo, uda, indica abundancia o gran tamaño. Por ejemplo, cejuda, abundantes cejas. Forzudo, mucha fuerza. Peludo, mucho pelo, ¿no? Ahí está, udo, uda. Sí usamos estos tres en nuestro contexto. Sufijos despectivos. Veamos los despectivos. Aparecen después de los sustantivos, ya pospuestos a los sustantivos o adjetivos para indicar desprecio. Por ejemplo, sufijo aco o aca. Forman sustantivos con valor despectivo. Por ejemplo, pajarraco o bellaca, ¿no? Generalmente a una mujer no se le dice bellaca, es a un hombre que le aplican el término bellaco, ¿no? Entonces ahí están. Cuando usamos aco, aca, estamos usando sufijos despectivos, ¿ya? De alguna manera hay una especie de burla o hay una especie de desprecio cuando usamos estos términos, ¿ya? Sigamos. Sufijo acho, hacha, tiene valor de desprecio. Por ejemplo, ricacha, ¿no? Ricacho, populacho, ¿no? Es bien populacho el tipo, entonces estamos hablando de que nos estamos ofendiendo con estos términos, ¿ya? Sufijos ajo, aja, tiene valor de despectivo o de desprecio. Por ejemplo, migaja, raspajo, ¿no? Migaja, raspajo, tiene valor de desprecio, tiene valor despectivo, ¿ya? Por eso les digo a mis estudiantes en colegio siempre, no hace falta que usen malas palabras para ofender a una persona. Usen sufijos despectivos en sus palabras y las personas como no te entienden, no van a entender que lo estás ofendiendo, pero tú sí sabes que los estás ofendiendo, ¿no? Ahí están. Para eso sirven los sufijos despectivos.
para ser elegantes cuando ofendemos también, ¿ya? Y no perder el glamour al ofender. Sigamos. A veces nos sacan de quicio, ¿no? Y usamos ciertas palabras ofensivas. Ahora, sufijo astro, astra, tiene significado despectivo también. Por ejemplo, hijastro, madrastra. Aunque no lo crean, son despectivos estos sufijos, ¿ya? De alguna manera son ofensivos, ¿ya? Sufijo ajo, aja, tiene valor diminutivo y en otros casos despectivos. Por ejemplo, tipejo, animalejo, ¿no? Animalejo, tipejo. Tipejo es despectivo. Animalejo puede ser diminutivo en algunos casos, ¿ya? El sufijo ete, eta, tiene valor despectivo. Sin embargo, muchas palabras han perdido esos valores y presenta la variante sete. Por ejemplo, canaleta, vejete, rufiancete. En vejete es despectivo. En rufiancete es despectivo, pero en canaleta ya no es despectivo. Ya no estamos ofendiendo al canal acá, ¿no? Canaleta, ¿ya? Bien, ahí ya no aparece como despectivo. También puede aparecer como sete, como en rufiancete, ¿ya? Sufijo sco, ska. Indica relación de pertenencia y a veces tiene matiz de desprecio y también valor de aumentativo. Presenta variantes asco, esca, isco, isco, usco, usco con z. Por ejemplo, mordisco, peñasco, verduzco, gigantesco. ¿Listo? Ahí están. Esos también son despectivos. Sufijo ucho, ucha. Indica en menor tamaño y en otras ocasiones desprecio. Por ejemplo, peluca, ¿no? Peluca, de alguna manera está marcando menor tamaño, ¿no? Recordemos que la peluca se hace de residuos de pelo, por eso es de menor. Maluco, desprecio. Viejuco, desprecio, ¿ya? Sufijo ete, eta, indica menor tamaño y desprecio. Por ejemplo, flacucho, casucha, pueblucho, ¿ya? Y ahí vamos a quedar. ¿Listo? Ahí vamos a quedar porque mañana vamos a continuar y acabar esta unidad. Espero que de aquí en adelante se han dado cuenta que es sencillo. Son términos y palabras que ustedes sí manejan, yo manejo, todos usamos de alguna manera esos sufijos, ¿no? Aumentativos, apreciativos, despectivos. Así que nos vemos mañana. La clase ha terminado. Pueden seguir a su siguiente clase. Que tengan una excelente jornada y los veo mañana.